La ocupación ilegal de viviendas en España. Uf, qué tema, ¿verdad? Es uno de esos asuntos que siempre está en los titulares, que enciende debates, que nos divide como país. Porque claro, por un lado está el derecho a la propiedad privada, pero por el otro hay una realidad social muy, muy compleja. Así que hoy vamos a meternos de lleno a ver qué dice la ley y sobre todo cómo choca con lo que pasa en la calle. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, vamos a empezar con una cifra, un dato que, la verdad, impacta bastante. Cada día en España se denuncian, ojo, más de 40 nuevos casos de ocupación ilegal. 40 al día. O sea, no hablamos de algo anecdótico, es una realidad constante que afecta a miles y miles de personas, a propietarios, a familias. Bueno, para intentar aclarar un poco todo este panorama, vamos a seguir una ruta, un guión claro. Primero, lo básico, ¿qué es exactamente la ocupación ilegal? Luego nos meteremos en ese laberinto legal de las famosas 48 horas. Veremos también por qué las nuevas leyes a veces no solucionan los viejos problemas. Daremos una pequeña guía práctica para propietarios y, para terminar, exploraremos las dos caras de este fenómeno, que es mucho más complejo de lo que parece. Venga, empezamos. ¿Qué es la ocupación ilegal? Pues aquí va la primera clave, y es fundamental para entender todo lo que viene después. Para la ley, no todas las ocupaciones son iguales, y esta diferencia lo es todo. A ver, la definición del libro La Base es sencilla. Es el acto de entrar y quedarse en una propiedad que no es tuya sin el permiso del dueño. Fácil, ¿no? Pues a partir de aquí es donde la cosa se empieza a complicar, y mucho. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, la distinción fundamental. Porque, ojo, no es lo mismo ocupar una vivienda habitual, o sea, la casa donde vive una persona o una familia, que ocupar una casa vacía. En el primer caso se llama allanamiento de morada. Es un delito grave y la policía puede actuar al momento. Pero ¿qué pasa si se ocupa una segunda residencia, un piso vacío? Entonces la ley lo llama usurpación. Y esto ya es un delito leve. Y es justo aquí donde empieza el calvario para el propietario, porque la policía ya no puede hacer nada sin una orden del juez. Y esta diferencia no es que sea una interpretación, está negro sobre blanco en el Código Penal. El artículo 202.1 protege la morada, tu casa, como un espacio sagrado inviolable, mientras que el 245.2, que habla de la usurpación de inmuebles vacíos, es mucho más laxo. Y esta distinción legal, esta diferencia de trato, es el origen de casi toda la polémica que rodea este tema. Vale, ahora que tenemos clara la diferencia, vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Porque aquí es donde entra en juego el famoso, y polémico, plazo de las 48 horas. El punto exacto en el que un propietario puede, de repente, perder el control de su propia casa, así como suena. Imaginemos un reloj que se pone en marcha. Las primeras 48 horas son una cuenta atrás en toda regla. Funcionan como un interruptor que, si se activa, cambia las reglas del juego por completo. Pero ¿por qué son tan importantes estas 48 horas? Pues porque si los ocupas consiguen estar dentro del inmueble más de ese tiempo, la ley puede empezar a considerar esa vivienda como su domicilio, y una vez que es su domicilio, ¡zas!, les protege el principio de inviolabilidad del domicilio. ¿Qué significa esto? Pues que ni la policía ni el propio dueño pueden entrar sin una orden de un juez. Es más, y esto es lo más realista, si el propietario intenta entrar por la fuerza en su propia casa, el que estaría cometiendo un delito de allanamiento de morada sería él. La tortilla se da la vuelta por completo. Y claro, detrás de estas leyes hay dramas humanos, historias reales. La impotencia de la gente se resume en frases tan simples y demoledoras como esta: llevo un año sin poder entrar a mi piso. Y mientras todo esto pasa, la carga para el propietario es brutal. Primero, el proceso judicial, que puede durar meses o a veces años. Durante todo ese tiempo tiene que seguir pagando la hipoteca, los impuestos como el IBI, los gastos de la comunidad, todo. Y para colmo, muchas veces los ocupantes tienen asesoramiento legal de primera, a veces de auténticas mafias que se saben todos los trucos para alargar el proceso hasta el infinito. Ante este panorama, lógicamente se han intentado buscar soluciones desde la política, con nuevas leyes. Pero la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿De verdad se puede resolver un problema tan complejo y tan arraigado a golpe de ley? Si echamos un vistazo a los últimos años, vemos que ha habido intentos. El más conocido, en 2018, fue la llamada Ley de Desahucio Express, que buscaba justo eso, acelerar los desalojos. La intención, sobre el papel, era buena. El problema, la realidad. Los juzgados siguen hasta arriba, saturados, y al final para muchísima gente, esa Ley de Express se ha quedado solo en el nombre. Y para añadirle más leña al fuego, resulta que algunos ayuntamientos, para evitar males mayores, acaban negociando con los ocupantes. Les ofrecen ayudas, pagan alquileres sociales, y aquí se abre otro debate inmenso.
¿Esto es una solución pragmática o es un incentivo para que el problema siga creciendo? Visto el panorama, que no es muy alentador, la pregunta es, ¿qué se puede hacer si te ocupan la casa? Vamos a ver una especie de guía de supervivencia con los pasos legales que se recomiendan seguir. Lo primerísimo de todo, denunciar. Inmediatamente. Cada minuto que pasa juega en contra. Segundo, y esto es súper importante, nunca, jamás intentar echarlos por la fuerza, porque como hemos visto, el que puede acabar denunciado es el propio dueño. A partir de ahí, buscar un abogado que sepa de esto, que esté especializado. Y claro, en prevención, reforzar la seguridad de las casas vacías siempre ayuda. Por último, algo que a veces se olvida, hablar con los vecinos. Crear una red de vigilancia en la comunidad puede ser de gran ayuda. Y un apunte importante sobre esto. Han surgido muchas empresas privadas de desocupación. Hay que andar con mucho ojo aquí, porque sus métodos se mueven a menudo en un terreno legal bastante pantanoso y desde luego son muy controvertidos. Y ya para terminar de entender este lío, tenemos que alejarnos un poco, ¿sabes? Coger perspectiva. Porque la ocupación no tiene una única cara. En realidad tiene dos y son muy diferentes. Por un lado está la cara de la necesidad y por otro la del abuso. Por un lado, tenemos la cara de la necesidad. Hablamos de familias sin recursos, gente que ha sido víctima de la crisis, de un desahucio, que lo único que buscan es un techo donde meterse. Pero por el otro lado tenemos la cara del abuso. Y aquí hablamos de mafias organizadas, grupos que ocupan pisos no para vivir, sino para hacer negocio. Los alquilan ilegalmente, revenden las llaves, han convertido la desesperación de unos y los agujeros de la ley en su propio modelo de negocio. Así que, como vemos, no es un problema de una sola pieza, es una mezcla muy complicada de crimen organizado y de un problema social profundísimo. Y saber diferenciar un caso del otro, bueno, ese es uno de los mayores retos que tenemos, no solo para la justicia, sino para toda la sociedad. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde se pinta la línea? ¿Dónde acaba el problema social que necesita soluciones y ayudas? ¿Y dónde empieza el delito, que exige, pues, mano dura? La respuesta, desde luego, no es nada fácil. Y así llegamos al dilema final, que en el fondo es el corazón de todo este debate. ¿El derecho a la propiedad privada debe estar por encima de cualquier otra consideración? Es una pregunta enorme, y la verdad es que, como sociedad, todavía estamos muy lejos de tener una respuesta clara.